Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Padre Dios, te agradecemos este hermoso día que nos has regalado. Ya estamos a punto de concluir este día, pero hoy en especial te doy gracias por estos hermanitos míos que hoy llegaron, que han venido, que son razón de que estemos aquí, de animarnos, de motivarnos y de seguir adelante. Querido Dios, te pedimos que nos cubras con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos libre de todo mal, de toda perturbación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos habíamos quedado en las oraciones, ¿verdad? Sí. Que ahorita nuestras reuniones precisamente son para hacer oración, porque ya ves que luego nos pasan a hacer oración y nos quedamos paralizados, ¿no? Que ya no sabemos qué decir. Ya me tocó ver, ¿verdad, Marlene? Que te pasaron y ibas bien y ya de momento ya te quedaste bloqueada, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando les dan temas. Luego empiezan con un tema y de momento se bloquean. Y ya cuando se bloquearon, ya nada más están así como el disco. Cuando se raya, bueno, a ustedes ya no les tocó eso, ¿verdad? Los dos el disco de ese rayado, ya te das cuenta que ya se les olvidó y entonces ahí hay que entrar al relevo, ¿no? Pero en las oraciones no pasa nada. Pero sí es importante saber qué tipo de oración estamos, en ese momento están llevando a cabo. Aunque no nos los digan, pero nada más con que escuchemos. Señor, te damos gracias. ¿De qué tipo de oración? De flecha. No. Que empieza alguien. Señor, te damos las gracias por este día maravilloso. ¿Cuál es la línea de esa oración? De acción de gracias. O que luego vamos a decir, vamos a empezar a alabar al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué línea va? De alabanza. Por la alabanza. Señor, en este momento te vamos a pedir por todos los que no han llegado. ¿De qué oraciones? De petición. O vamos a adorar al Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres maravilloso. De alabanza. De adoración. Entonces, vamos a leer el Salmo 150. Como no nos trajimos nuestras Biblias. Aquí está el Salmo 150, en la Biblia latinoamericana. Dice aquí, escuchen porque de aquí salen muchas palabras que van enriqueciendo mi vocabulario. Aleluya. Entonces, la alabanza de oración también puede ser, aleluya al Señor, gloria, ¿no? Después, alaben a Dios en su santuario. Es el Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alaben en el firmamento de su poder. Alábenlo por sus hechos portentosos. Alábenlo por toda su grandeza. Alábenlo con el fragor del cuerno. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con danzas y tamboriles. Alábenlo con mandolinas y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Eso no así de... Alábenlo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya, aleluya. Entonces, por eso es que en las asambleas, pues, si no tenemos todos panderos, pues tenemos las manos, ¿no? Platillos sonoros, pues las palmas. Pues ya no hay mandolinas y flautas, pues las guitarras, ¿no? Y en fin, todo el que respire, alabe al Señor. Y es decir, pues lo alabamos con danzas, ¿no? Y tambores. Con danzas y tambores. ¿Se imaginan al Señor Jesús danzando? ¿O ustedes creen que era de los que hoy en día llegan a una fiesta y nada más se quedan parados? Hay muchos, ¿no? Van a una fiesta y nada más están parados. Qué aburrimiento, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús no bailaba? ¿No?
¿O ustedes creen que Jesús Bueno, no tomaba aquí vino? en la alabanza no, pero Sí. Tomaba vino, no por eso le decían que era un borracho, glotón. Claro que danzaba. O sea, Sí. no cumbia ni rock, no. Si el rey David danzaba, por eso su esposa lo criticaba, ¿no? Por eso es que hay un canto que dice, remolineando, remolineando, por causa de él, yo seré más vil. Vil, ¿qué significa vil? Despreciado. Algunos, como no le entienden, le cambian esa parte del texto al canto, pero es por causa de él, yo seré más vil, es decir, por causa de él me despreciarán de que me ven que estoy danzando, remolineando. Eso es lo que hacía David. A él le encantaba, ¿no? Danzarle a Dios. Pero aparte de eso, ¿en una fiesta van a cantar alabanzas? No, pues entonces también Jesús danzaba, ¿no? Y se echaba sus vinitos, por eso él dice, ya pronto dejaré de beber del vino de esta tierra. Ya pronto, ¿por qué? Porque ya se está despidiendo. Pero Jesús era alegre, no como nosotros serios. Él era alegre, danzaba, bailaba. Era feliz, siendo Dios no era feliz. Sí. ¿O no era feliz siendo Dios? ¿Por qué? Porque él era libre, ¿no? Era libre. Ay, como quisiera ser uno con él. O se lo podemos pedir. Hazme como tú. Quiero ser como tú. Bueno, entonces esa es la oración de alabanza. Bien, a ver, ¿qué le diríamos en la oración de alabanza? ¿Qué le dirías? Si en este momento le dijera a todos, vamos a orar, todos a alabar al Señor. Padre amado, te alabo y te bendigo por todas las cosas saludables que me has dado en este día. Bien, te alabo y te bendigo porque me das todo sin pedir nada. bien, Señor, te alabo y te bendigo por toda la misericordia que tienes con nosotros. muy bien, Marisol. Es de alabanza, ¿no? Sí, Señor, te alabo por tu poder, te alabo porque eres grande y maravilloso con nosotros, porque nos muestras tu poder, nos das vida. Alex, ¿qué le dirías a Jesús? Como para decirle cosas bonitas. No, gracias, no, alabanza. Te alabo, te bendigo, Dios, porque eres bueno conmigo. ¿Bien? Sácale. Te alabo y te bendigo, ¿por qué razón? Por un día más. ¿Sabes? Hay razón. Pero así dice, te alabo y te bendigo por un día más. Te alabo y te bendigo, ¿por qué más? ¿Trabajaste hoy? Por mi trabajo. ¿Comiste hoy? Porque me diste de comer, por eso te alabo y te bendigo. ¿Ya? En ese sentido, ¿no? Marlene. Señor, te alabo y te bendigo por tu infinita misericordia y bondad. Así es. Y hay entonces muchas razones, ¿no? Todo por tu Te alabo y te bendigo porque estoy vivo, te alabo y te bendigo porque veo, te alabo, te glorifico por cada latido de mi corazón, que mi cuerpo todo te alabe, mi corazón, mi sangre, mis huesos, todo sea una alabanza para ti, ¿no? Y cuando vas a hacer el quehacer también, ¿no? Te alabo y te bendigo mientras estoy barriendo, Señor. Te alabo y te bendigo mientras estoy planchando, que todo sea una alabanza, planchando y lavando. En todo es bueno ser agradecidos y hay que alabar a Dios. O sea, nada más acuérdate de lo que ha hecho por ti hoy y por eso lo alabas. Acuérdate de lo que ha hecho Él hoy por ti y por eso le das gracias. ¿De acuerdo? Ya no se les olvide. Por eso lean su Biblia en los Salmos. Ahí nos va a ayudar mucho
a enriquecer el vocabulario o cuando escuches a alguien, haz tuya esa oración. Si Marlene llega a decir una oración muy bonita, ay, voy a hacer la mía, ¿no? O Raquel, pues la hago mía también, ¿no? Y así vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Así que todos empezamos así, ¿no? Todos. No sabemos qué decirle, cómo decirle. Así nos pasa, pero poquito a poquito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces con eso terminamos de la sesión número 6. Bien, la sesión número 7 habla de la tentación. Empecemos. ¿La tentación viene de afuera o viene de dentro? De adentro. Viene de acá, no de afuera, de acá. ¿Vale? Bueno, empecemos por ahí. La tentación viene de adentro, no de afuera. Bueno. La tentación y cómo se presenta. Sus caretas. Satanás es un espíritu que existe, pero además es nuestro enemigo. Él sí es nuestro enemigo. Pues su objetivo es que no lleguemos a la casa del Padre. Y si no llegamos a la casa del Padre, ¿qué significa? Que nos condenamos. Que nos condenamos, ¿no? Ese es. El diablo se preocupará de todos aquellos hombres que han elegido un mal camino. No. ¿De quién se preocupa? De los que tratamos de estar. De los que estamos aquí. Ahí sí se preocupan. ¿Por qué? Porque nos está perdiendo. Ahí sí. Así que el que roba, el que asesina y todo, esos son sus cuatro. Ya ni se preocupa bien porque solitos van a la condenación. Pero se preocupa de nosotros porque estamos en esa lucha. ¿Y de qué manera va a intervenir en nosotros? A través precisamente de las tentaciones. Por eso también se le llama el tentador. Pero la tentación viene a raíz de nuestras debilidades. Es decir, Él conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades. Y todos tenemos una debilidad, todos. Y yo creo que cada uno de nosotros conoce su debilidad. Mencionemos uno. El que es flojo. Por ahí le va a llegar. El que le gustan mucho las mujeres. Por ahí le va a llegar. El que le gusta el chisme. Por ahí le va a llegar. El que le gusta levantar falsos, por ahí le va a llegar. La mujer que es súper celosa, por ahí le va a llegar. El hombre que es súper celoso también, por ahí le va a llegar. Al hombre que le gusta el alcohol, por ahí le va a llegar. A los jóvenes que les gusta la droga, por ahí les va a llegar. Porque todos los que vienen aquí a jurar, pues vienen con muy buena voluntad, pero quieren hacerlo con sus propias fuerzas. Y con sus propias fuerzas, no. No va a faltar que mañana o pasado mañana se encuentre en el camino un buen amigo que le ofrezca una copita. Ya juré, ay, que es tantito. Esa voz del amigo
La misma de aquel, ¿no? Que es tantito. Éntrale. No, te pegan, ¿verdad? Y como uno es débil, pues tantito. Ya. Cayó ante la tentación, ¿no? Y así hay variedad de momentos en donde nos va a tentar. Hablando, por ejemplo, de Adán y Eva. Si el Padre Dios le dijo a Adán y Eva que podían disponer de todos los frutos que había, menos De uno. de uno, y casualmente menos de ese, ¿por qué habiendo tantos? Ese que me dijeron que no, y más todavía sabiendo las consecuencias. Si Dios nos dice que si comemos de eso vamos a morir, digamos que le valió a Adán y a Eva y comieron con todas las consecuencias. Pero ¿dónde estuvo la tentación? En el engaño que les hace la víbora. Bueno, El la demonio, serpiente les engañó, ¿sí? a través de decirles que A través de decirles sí, no, que Dios, para empezar, era mentiroso, Sí. que no le creyeran. ¿En qué otra forma le eso, engañó? y que si ellos comían del fruto serían igual que Dios. Y ahí donde qué tentación se empieza a suscitar, la ambición La ambición y el poder. y el poder. Si comemos vamos a ser como dioses, vamos a tener el poder de Dios. Esa es una tentación. Y entonces nada más faltó un empujón. Ándele, coman, porque la serpiente pues no agarró el fruto y se lo dio de comer. Árale, no, ándele y coman, pero finalmente ¿quién eligió comerlo? Ellos. Ella. Y después ella pues, se lo da a su marido, que también le gustó. Y ahí está la situación. Entonces, es muy cierto que Satanás nos tienta, se aprovecha de nuestras debilidades, pero finalmente quien ejecuta la acción Somos nosotros. somos nosotros. O sea que nosotros somos responsables de nuestros actos. ¿O no? Sí. Bien. Dice la primera carta, vienen aquí algunas tentaciones: la pereza, la apatía, el desánimo, la división, entre otros. Si nosotros analizamos bajo un estudio científico e investigamos por qué razón ya no vienen muchos hermanos y les entrevistamos, va a haber variedad de pretextos. pretextos. Uno de ellos El trabajo. es que tengo mucho trabajo. Cuando antes acomodaban el trabajo o cuando tenían más trabajo, venían barriéndose, y ahora que pueden acomodar su trabajo y sus horarios, ya no vienen. Otros pues se desaniman, ¿no? Desinterés. Es que no, pues como que ya no le encuentro el chiste. Siempre es lo mismo, ya me aburrí. Ya es una monotonía. Eso es una tentación. Otros, ya no voy, porque esos de allí de la comunidad dan mal testimonio. No, mejor no, ya no voy. Esa es otra tentación, porque ¿a quién estás siguiendo? ¿O a quién estás viendo? ¿O a quién está haciendo caso? ¿O a quién le estás haciendo caso? Es como Pedro, ¿no? Mientras Pedro iba viendo a Jesús, iba caminando sobre el mar. ¿En qué momento se empieza a hundir? Cuando deja de verlo a él. Empieza a mirar el mar, o sea, los problemas y demás, y empieza a hundirse. Entonces, muchos de los desánimos que tenemos es: ¿dónde tienes puestos tus ojos? ¿En Jesús o en los hombres? Y esa es otra tentación. Es otra tentación. Y muchos así por ahí, ya no vamos. No me gusta. Ya no le encuentro razón, ¿verdad?
ya me pasó el amor por Jesús. Alguna vez oí a un muchacho que estuvo en canto y música hace muchos años. Y un día hacía quemarropa me dice, ya me voy, ¿sí? Yo ya le serví por algunos años a Jesús, ahora me toca vivir mi vida. Así de plano. Dice, sí. Esa es otra tentación. Otra cosa es que cuando nos hacemos de compromisos, como que en su momento, como que cargarnos de una situación, por ejemplo un matrimonio, como que sí nos desbalancea tal vez sí, ¿no? Por la nueva situación que estamos viviendo, ¿no? Dejan de venir porque se casaron, porque están acomodando su vida, su nueva vida, bla, 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 bla. Pero ya después, otra vez, ¿no? Vuelven al camino, vamos a llamarlo así. Lo malo es que se convierte eso en una tentación bajo un pretexto. Ya me casé, ya no puedo. O los hijos, ¿no? Ya no puedo por los hijos. Cuando los hijos bien que nos los llevábamos hasta las asambleas, ¿no? Por eso decía un canto de la renovación, que nuestros hijos crecieron entre alabanzas, ¿no? Crecieron entre alabanzas, pues Marisol fue una de ellas, ¿no? Aquí, en el vientre de su mamá, siempre escuchaba puras alabanzas. Por eso le gusta la música. Por eso le gusta la música, ¿no? Y exacto, ¿no? Eso es lo que sucedía, ¿no? Pero pues todo depende del amor que uno le tenga a Dios. Cómo uno haya quedado prendido, ¿no? De Dios. Y es por eso es que uno elige seguirlo sirviendo, ¿no? Por muchos años, o hasta el fin, hasta que tenga el último aliento en mi vida. Seguiré y serviré a Dios. Ojalá sigan todos, ¿no? ¿Hasta cuándo te sirvo? Hasta que te sea útil. Ya cuando esté viejito creo que ya no te voy a servir para nada. Pero diría alguien, un sacerdote, ¿cómo no? Desde tu casa puedes ser del equipo de intercesión y estar pidiendo por la comunidad, ¿no? Y eso es cierto. Ya no activo, pero sí jubilado espiritualmente, pero le estás sirviendo a Dios, ¿no? En tu oración de intercesión. Dice el Evangelio según San Juan, no es el Evangelio, es la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ay, ¿cómo es esto, Él lucha. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el amo y el príncipe de este mundo? Dios. No, El maligno. es el maligno. El mundo que se mueve en la oscuridad. Todo aquello que te separa de Dios. Que no confundamos la creación de Dios, que es diferente. La creación de Dios, ¿qué es? Eres tú, soy yo. ¿Qué más es la creación de Dios? El universo, el sol, la luna, las estrellas, el mar, los bosques, los animales, las aves. Todo eso es la creación de Dios. Pero aquí cuando se habla del mundo en el que vivimos, acuérdense, es todo aquello que se mueve en la oscuridad o bajo el engaño. Ese es el mundo. Por eso Jesús, en alguna lectura que alguna vez les dije en su casita, lean Juan 17. ¿Qué dice ahí? Pide Jesús por nosotros ante su Padre, que le dice: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Esos te pertenecen al
a ti. Es decir, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y a quién le pertenecemos? A Dios. Y entonces, ese mundo que no es de Dios, sabe que mientras vivamos aquí, el mundo nos cobra por vivir acá. ¿O no? Sí. ¿No nos cobra el mundo por vivir aquí? ¿No tienes que pagar cada año el predial? ¿La luz cada bimestre? ¿El agua? El agua, todo. Todo. Para comer. Y eso lo sabe Jesús. Y tan lo sabe que nos dice: busquen primero el reino de Dios, Y lo demás se dará. y lo que tú necesitas va a venir por Añadidura. añadidura. ¿Para qué? Para que le paguemos al mundo. Por eso decía Jesús, cuando le decían que si era lícito pagar el impuesto al César. A ver, enséñame una moneda. ¿Y quién es de la moneda? Es el César. Ah, pues al César dele lo que le pertenece al César. Y a Dios lo que le pertenece a Dios. O sea, que tienes tu salario, ¿no? Págale al mundo lo que le pertenece para que puedas vivir acá. Y lo otro para que vivas, ¿no? Pero no te preocupes de eso. ¿Por qué? Porque Dios te va a proveer de ello. ¿A través de qué? De un trabajo. Ahora, recuerden que ese impuesto, ¿de dónde salió el dinero para pagarlo? El trabajo. No por arte de magia, que Jesús dijo, acá está la moneda y paga. No. Mandó a que fueran a pescar. ¿Y qué significa pescar? Vete a trabajar. Y una vez que hayas trabajado, mete tu mano en el pescado y ahí vas a encontrar la moneda. Es decir, vete a trabajar y el fruto de tu trabajo va a ser tu salario. Y ahí sí le dijo, bueno, pagas lo mío, mi impuesto, y paga el tuyo. Hasta eso fue compartido, ¿no? Aunque Jesús no trabajó, ¿verdad? Pero sí, el otro trabajó. ¿O no varias veces lo sorprendió pescando? Sí. ¿Y qué le dijeron? No has pescado nada. Pues tiene las redes acá. Y lo hacían y la pesca era abundante. Ese es lo que nos cuesta vivir en el mundo. Pero este mundo es temporal, porque eso sí estamos claros. ¿Vamos a vivir todo el tiempo acá? No. Estamos De paso. de paso. Somos peregrinos por esta tierra, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso que se mueve en la oscuridad, ¿qué es? Simplemente con esto ve todas las artimañas por las cuales se vale el demonio en este mundo para engañarte y alejarte de Dios. ¿De qué manera nos engaña en este mundo? De que nosotros hoy en día veamos todo como algo normal y natural. Y entonces, a través de los medios de comunicación, nos van a bombardear. ¿De qué? Libertad de género. Hoy el mundo nos dice que el hombre puede elegir su sexo. ¿Quién nos los dice? El mundo. A través de los hombres, ¿no? O más bien a través de los hombres que son movidos por el demonio. ¿O no? O sea que yo ya puedo elegir ser mujer. Tú ya puedes elegir ser hombre. No, eso está contrario, primero, al plan de Dios y a la misma naturaleza del ser humano. Por ejemplo, ¿lo hacen o hacen que lo veamos normal? Son los derechos que tienen. ¿Está bien? El aborto. Desde los mismos medios de comunicación hoy te bombardean que la mujer tiene derecho a elegir el aborto porque es su cuerpo. Así no los quiere mostrar el mundo. Hoy el mundo te dice que aparte de Dios hay otras opciones. Todo el esoterismo, ¿no? Y que también en la televisión te lo promueven.
que hoy va a venir el brujo, hoy va a venir el adivino, ¿no? Hoy te van a el que te va a leer el horóscopo. Y lo promueven. Y mucha gente es engañada y va para allá. El culto a la muerte. Te engañan, porque finalmente la muerte, ¿qué es? Un proceso biológico en la cual todo el hombre se va a morir, tarde o temprano. Es que la muerte es justa. Dios es justo, ¿no? Y cuando nos toca, sean niños, sean adultos, sean ancianos, sean jóvenes, sean ricos, sean pobres, nos podemos ir todos en un santiamén, ¿no? Pero ¿quién está tras ese culto? El demonio. Porque es muerte y Dios es vida. Es decir, todo lo que se oculta en la oscuridad y que no lo descubre, el hombre es engañado tal y como fue engañada Adán y Eva. Es que aquí vas a encontrar la salud, aquí vas a encontrar la sanación. Ya, iban todos. Es que esto es de buena suerte. ¿La buena suerte existe? No. Ni los changuitos existen. Pero decía, no sean changuitos. Yo lo hacía, pero cuando vas diciendo, el hacer esto de changuitos también es superstición, ¿no? Bueno, Dios, si tú quieres, será, y si no, no. Si me gano algo en un sorteo, no es buena suerte, es bendición, porque ya me tocaba, ¿no? Pero no buena suerte, ¿no? En el examen, ya no les digo buena suerte, ponte a estudiar mejor. Pues sí, ¿no? O luego me da risa porque luego hay hermanitos que escriben ahí, hermanitos, yo les pido para que fulanito de tal pase en su examen. Alguien le escribió, sí, pero primero dile que se ponga a estudiar, porque el Espíritu Santo no le va a revelar ni acordar lo que no estudió, a no ser que confíe mucho y diga de ti, marido pingüe, y le acertó, ¿no? Es que dice, Dios mío, no me des sabiduría, dame puntería. Por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Ven, hay muchas cosas que como católicos cristianos ignoramos, y ahí es donde les decía hace 8 días, solo ejercemos una religión, pero nada que ver con nuestro cristianismo. Pero a lo que yo quería es que entendamos qué es el mundo entonces. Todo aquello que te quiere o te separa de Dios. Punto. Lo que no es de Dios son acciones del mundo, a través del demonio que nos quiere engañar. Y a veces caemos redonditos. El que es mujeriego, ¿qué le dice el mundo? Eres un Penoso. bueno, eres un can, ¿no? Canijo, tú sí Tú puedes. sí, pero es el mundo quien te lo está diciendo y tú te crees así que eres, Que de veras eres. como diría el Juan Camaney, ¿no? Pero te está engañando el mundo porque en realidad te está haciendo o nos está haciendo daño. ¿Qué es eso? Nos está separando de Dios. Entonces, todo aquello que nos separa de Dios es del mundo. ¿Entendido? Ok. Por eso dice, Él lucha y está activo, aunque no lo veas ni creas en Él. Se refiere al diablo. Lucha contra el bien, contra Dios y su obra, y Él obra en el mundo. Obstaculiza a los cristianos en su camino y se vale de las debilidades del ser humano, ya lo habíamos dicho. De todas las debilidades y cada uno conoce sus debilidades. Después Santiago capítulo 1 versículo 14 dice: cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe, da luz al pecado, y el pecado crece y al final engendra muerte. Va de nuevo.
Cada uno de nosotros somos tentados por nuestros propios deseos, que nos arrastra y nos seduce. El deseo, si se concibe y se da a luz, entonces el pecado va creciendo y al final engendra muerte. Como dice también el Evangelio en el capítulo 8, versículo 34, Evangelio de Juan. El salario del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte nos separa de Dios. Y en ese momento estamos muertos a la gracia de Dios. O sea, muertos en vida. O sea, muertos en vida. Y si en ese momento nos morimos mortalmente, ¿a dónde vamos? Derechitos a la condenación, es decir, a estar sin Dios eternamente. El infierno es estar sin Dios eternamente. Si en este mundo estamos sin Dios, estamos viviendo un infierno. Mi vida está vacía, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene razón de ser, como si estuviese yo en depresión. ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy vivo? Hasta le reclamamos a mis papás, yo no sé por qué nací, para qué me trajeron al mundo. Porque no tiene sentido mi vida. ¿Por qué? Porque Dios está fuera de mí, fuera de mí, ¿no? Entonces, si nosotros, porque el pecado a veces es como una bailarina que empieza a danzarte en tu pensamiento, ¿o no? Y hasta tú y yo lo empezamos a experimentar. Pero esa bailarina, que es la tentación, te está bailando, pero en una parte que es tu debilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Alejarte de ese momento y huir, para que esa bailarina, que es la tentación, no se convierta en que te empieza a seducir y caes y luego no te levantas, sino al contrario te gusta y te hundes más. ¿Qué le pasó a David, el rey David? Vamos a comparar al rey David con un coordinador de comunidad. Toda la comunidad se fue a evangelizar, se fue a hacer invitaciones para el retiro, pero David no quiso ir, dijo, estoy cansado, me voy a quedar en mi casita. Y David se quedó en su palacio. ¿A qué? A echarse un sueñito, ¿no? Y cuando se despierta David, así como cuando nos despertamos después de un rico sueño, todavía aquí limpiándonos las lagañitas, se asoma al balcón David y ¿a quién ve? Ve a Betsabé, a la Betsa, ¿verdad? ¿Y cómo la ve? Se estaba bañando, o sea, estaba desnuda. Se han de haber salido los ojos a David. Antecedente, David amaba mucho a Dios. Estaba tremendamente enamorado de Dios. Le cantaba, le componía salmos, le danzaba. Era un consentido de Dios. Pero le ganó la tentación. ¿En qué momento en que se acordó que él era rey y que tenía el poder? Y así que la mandó a llamar, tráiganmela. Pues la mujer no podía oponerse ante el soberano rey y pasó lo que pasó, ¿no? La embaraza. Cometió un pecado, ¿cuál? Adulterio.
primer pecado de David, adulterio. Hasta que se entera que está embarazada, ¿qué habrá sentido David? Ha de haber sudado frío, ¿no? Como los jóvenes cuando embarazan a la muchacha, o a las muchachas cuando saben que están embarazadas. No creo que se pongan a bailar, se angustian y ahora me va a regañar mi papá, mi mamá, yo no sé qué va a pasar aquí, me van a correr, me van a dar mis llegues. Bueno, viene una preocupación tremenda. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En otros los corren. No, la preocupación de ellas ahora ya no es la preocupación. ¿Ya no se preocupan? No. Oye, ¿quién sabe? Yo te llevo, yo te digo, yo te llevo donde se solucionan el asunto. Ahora se preocupan más por eso. Bueno, pero David quería solucionarlo también. Sí, también. Solo que en ese entonces pues no había dónde o cómo abortar, ¿no? Y ¿qué empezó a hacer el rey David como para ocultar su pecado? Pásale, Miguel. Buenas noches. ¿Qué empezó a pensar? Porque quería tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Que no se enteraran de que ya estaba embarazada la mujer. ¿Qué pensó? Tengo que eliminar a su esposo. Bueno, no, antes. Tengo que aparentar que el papá es el esposo. ¿Y qué hizo? Es que cuando pecamos, hermanos, buscamos la forma de cómo solucionar las cosas, ¿no? Y dijo, ya sé, lo voy a mandar a llamar, porque estaba en el frente de batalla. Y lo voy a emborrachar y que se vaya a dormir a su casa. Santo remedio, ¿no? Pero resulta que David no se fue a dormir a su casa. Dice la Biblia que se quedó Su hermano. a las puertas del palacio. Porque Urías, que era su general, dijo, no es posible que mis soldados estén en la guerra y yo durmiendo en mi casa, ¿no? Es decir, no es posible que ellos estén evangelizando y yo descansando en mi casa. No, me voy a quedar en la puerta hasta que le van a decir al rey, oiga, Urías no se quedó en su casa. ¡Ójole! Y así buscó otro también. ¡Ójole! Pues así ha de haber dicho David, ¿no? ¡Ójole! ¡Ójole, Julita! ¿No? Como luego dice. No se quedó. Entonces, pues buscó otra ocasión también. Emborracharlo para que se fuera a quedar a su casa. Pero Urías no se quedó en su casa. Ya no le quedó otra. ¿Y qué dijo? La única solución es la muerte. Mándelo al frente de batalla, déjenlo solo Que lo maten. y que lo maten. Su mejor amigo y su mejor general. ¿Cometió otro pecado? Sí. El pecado de homicidio. ¿Pero por qué pecó? Por estar de ocioso. Si él se hubiera ido a la guerra junto con su ejército, no hubiera pasado. Entonces, muchas veces la ociosidad es madre de todas las tentaciones, porque empieza aquí la bailarina en mi mente. Y si no tenemos acción, cedemos ante la tentación, porque bastó un empujoncito para que yo caiga, ¿no? Y después de eso, ¿qué viene? Pues la tristeza, el dolor, el remordimiento, o tal vez no, porque aparente David ya estaba tranquilo, hasta que le llega el profeta Samuel. ¿Lo va a visitar? ¿O Saúl? No, Samuel. Creo que sí es Samuel. Ahí chécame. Bueno, lo llega a visitar. Y le dice a David, te voy a contar una historia. Natán, sí, Natán, el profeta Natán. Profeta Natán, sí, eso. Le dice, te voy a contar una historia. Dice, habían dos hombres. Uno tenía muchas ovejitas, pero había otro que solo tenía una.
y había que hacer un banquete. Pero resulta que el que tenía muchas dijo, no, vamos a sacrificar a la tuya, a la única ovejita que tenía y que amaba, que cuidaba. Y David se enoja, dice, no es posible que existan hombres así. Ese hombre que sacrificó a la única oveja debe morir. Y entonces el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Se ve descubierto David, le entra un gran dolor y se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, hasta que le pide perdón a Dios. Y es el Salmo 51, donde dice más o menos, ¿no? En pecado me concibió mi madre. No me acuerdo bien, lo dice, lávame hasta quedar limpio, aparta de ti, aparta de mi mente mi pecado, algo así va, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja entonces aquí de David es que se arrepintió. Y fíjense, ¿quién llegó a ser su sucesor? De David. Salomón. El designio plan de Dios es que ese hijo que tuvo porque ese primer hijo se murió, pero ya el segundo hijo que tuvo con Betsabé fue Salomón. ¿Se quedó con ella? Se quedó con ella, porque David era un hombre muy bueno y tenía que cuidar de la vida. Así fue, es decir, él se tenía que hacer cargo de la viuda y se hizo cargo de la viuda. Pero ya había matado Pero Salomón era su hijo. Salomón ya era hijo de David. De David con Betsabé. Con Betsabé. Pero el segundo hijo. El segundo hijo. Ni siquiera los primogénitos de David, ¿no? Era Salomón, el primogénito, pero con Betsabé. Y llegó Salomón a ser David. Y acuérdense qué regalo le dio Dios a Salomón, que fue lo que le agradó a Dios. Salomón no le pidió riqueza, le pidió sabiduría. Entonces era un hombre sabio, que también su caída fue una mujer, ¿no? También fue su caída, porque entonces el Salomón empezó a adorar otros dioses, que no era Yahvé. Así va la historia de la salvación, ¿no? Pero lo que voy son a las tentaciones, porque incluso también Salomón cayó en esa tentación. ¿De cuál? Pues de adorar otros dioses. Y esa es una tentación. Como el pueblo de Israel cayó en una tentación, ¿cuál? De adorar a un becerro de oro. ¿Qué acción es eso? Separarme de Dios. Entonces, ojo, todo lo que te separa de Dios no viene de Dios. Todo lo que te cause angustia, temor y miedo no viene de Dios. Lo que te cause alegría y sobre todo paz, ya sabes que es Dios. Ese es el termómetro. Ese es el termómetro. ¿Sí? Eso es el termómetro. Si me hace sentir bien, no hay problema. Viene de Dios. Si te hace sentir mal, porque sí sabemos, ¿no? Eso no viene de Dios. Entonces hay que reenderezar, ¿no? El camino. Después Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado por su propio deseo. Creo que hasta ya. Sí, ya. Dice, su mejor estrategia es que nadie crea en él y usa caretas y máscaras. Trabaja en las tinieblas y las usa de acuerdo a la situación y debilidad de los hombres. Por ejemplo, el esoterismo, el culto a la muerte y todas las creencias esotéricas. Hay mucha gente y hay muchos sacerdotes
que dicen que el diablo no existe. Lo he oído. O lo ignoramos, pero sí hay que tenerle respeto y miedo. Decía el Padre Pío, yo le tengo miedo a Satanás. Pues sí, ¿cómo no? Sí, porque cae uno ya. Y decía aquí el Papa Francisco, dice, no se pongan al tiro con él, A dialogar. ni a dialogar ni a discutir con él. Porque él es poderoso, es poderoso. Mejor aléjense. Salud. Así que aquí está, lo puse con letras grandes. Cuidado de meternos en lugares donde no. Cuidado de ver cosas que no, o asistir a cosas que no. Por ejemplo, el famoso Circo del Horror que vi que ya está otra vez, ¿verdad? Cuidado con pensar que eso es una simple atracción. Se instalaba por Angelópolis. ¿Y qué es un circo? Un circo del horror donde su pista es un signo diabólico. Como muchos chamacos que andan trayendo aquí su signo diabólico, esas de estrellitas, no saben ni qué se pone. O todos los chamacos que andan trayendo aquí a la muerte y están tatuados aquí, no saben ni qué es lo que están haciendo. ¿Por qué no traen un Cristo? ¿Por qué no se tatúan un Cristo? ¿Les da vergüenza eso? ¿Pero si andan presumiendo su calacota? ¿O no? Cuidado, ¿qué vemos? O películas. Todas esas películas como El Conjuro, El Exorcista y todas esas tienen una influencia demoníaca. Ponte a verla y a ver cómo terminas. Terminas vacío, sin Dios, tan solo viendo la televisión todo el santo día, y que no sean películas, sino viendo la televisión todo el día, terminas como hastiado, vaciado y demás. Porque estamos así que todo el día nos estuvimos vaciando de mundo. Por eso cuando venimos a la misa, vacíame del mundo y lléname de ti. Porque con todo lo que hice hoy, me vacié. Y entonces mi espíritu anda como así. Luego llegas a sentir esa sensación de vacío. ¿Qué te hace falta? Llenarte otra vez del Espíritu de Dios, porque nos llenamos del espíritu de este mundo. Su influencia en tu mente. Segunda de Corintios 11:3 que dice: mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Esto dice Pablo. Su temor es que la serpiente lo engañe. El mal se disfraza para que tus buenos sentimientos sean engañados. Por ejemplo, lo que les decía, películas, chismes, mentiras, el amor libre, la libertad de género, el aborto, etc. Y aquí le vamos a dejar. Bien. Siempre hay muchas oraciones, ¿no? Y esta puede ser parte de una oración. ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor? Que nos libre de todas las tentaciones. Y siempre lo hacemos cuando oramos con el Padre. Por algo Jesús nos los enseñó. Líbranos, Señor, de todas las tentaciones. Y hay que estárselo pidiendo constantemente en la oración. Por eso dice Jesús, oren
para que no caigan En tentación. en tentación. O sea, tenemos la respuesta y la solución. Falta que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Haciendo esto, el otro se va a molestar a otros, pero se aleja de ti. ¿De acuerdo?